Buenas tardes, cantantes, bienvenidos a esta masterclass. Bueno, antes de empezar, para quien no lo sepa, Digata Studio está situado en Barcelona. Entonces, si después de ver esta masterclass os apetece la opción de clases one-to-one, pues que sepáis que estamos situados en la calle Bofarull número 1. Tenemos a 50 metros la estación del metro de Navas, de la L1, línea roja de Barcelona. Y si alguien es de alrededor de Barcelona y quiere acercarse también, lo tiene muy fácil también, porque tenemos Renfe a 8 o 9 minutos andando por línea recta, meridiana. Así que bueno, me escribís en la página web, tengo el número de teléfono, me escribís un WhatsApp y ya quedamos, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación vamos a hablar hoy de voz de pecho y de voz de cabeza. Pues bien, antes de empezar con qué es la voz de pecho y la voz de cabeza, hay que entender que esta es una clase que no es de las primeras del curso online que estoy preparando. O sea, hay una serie de información que ya deberíais saber, así que voy a hacer como un pequeño resumen para ir rápido, para que más o menos podamos entender el tema de la voz de pecho y la voz de cabeza. Necesitamos unos conocimientos previos, ¿vale? Y lo primero que está bien que entendáis es cómo funcionan los músculos, ya no solo de la laringe, sino de más o menos de todo el cuerpo. O sea, los músculos tienen la propiedad de contraerse y de, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del bíceps, ¿no? Si yo quiero acercarme la mano a la cara, ¿vale? Esta acción la realiza el bíceps, ¿vale? Que tiene el final lo tienes anclado a una parte del brazo y a la parte del hombro por la otra parte. Entonces, al contraerse, lo que hace es reduce la distancia, ¿no? Y hace que el brazo pivote sobre la articulación y se acerque a nuestra cara, ¿de acuerdo? Pero una vez que lo tenemos aquí, ¿vale? El bíceps no puede hacer una acción, no puede hacer una fuerza en sentido contrario. O sea, los músculos tienen la propiedad de contraerse, ¿vale? Después relajarse, pero y hacer fuerza en el sentido de la contracción, pero no tienen la propiedad de hacer fuerza en sentido contrario. Entonces, ¿cómo lo hace el cuerpo? Bueno, coloca otro músculo detrás, que es el tríceps, ¿vale? Que si lo contraemos, que ahora mismo está súper elongado, si lo contraemos, lo que vamos a hacer es devolver el brazo a su posición inicial de reposo. ¿Y esto por qué os lo explico? Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Pues bien, la voz de pecho, la voz hablada, es esta con la que yo estoy hablando ahora mismo. ¿Dónde se genera? ¿Dónde se genera la voz de pecho? La voz de pecho se genera, evidentemente, en la laringe. El elemento que da la nota fundamental está en la laringe, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los errores principales que llevan al engaño o llevan a entender mal esto de la formación de la voz de pecho y de la voz de cabeza es esa denominación que todo el mundo tiene como buena de las cuerdas vocales. Tenemos las cuerdas vocales en el cuello y generan un sonido. Vale, eso es una definición que se acerca muy poco a la realidad. Nosotros entendemos con una cuerda, pues no sé, una cuerda de guitarra redonda, ¿vale? Una cuerda de gimnasio, no sé, una cosa redonda que tú puedes coger, subir, bajar, estirar, hacer un nudo, una cuerda ¿vale? Eso es una cuerda que todo el mundo visualiza lo que es una cuerda. Pero es que lo que nosotros llamamos cuerdas vocales no son cuerdas vocales. Es un grupo, bueno, no un grupo, básicamente son dos cosas, ¿no? Es un músculo que está anclado como el brazo por dos puntos y ese músculo acaba o enganchado a continuación tiene un cartílago, que es el cartílago vocal, y después hay una pequeña mucosa por encima que los cubre, pero que vamos a sacar de la ecuación porque no nos interesa mucho. Pero básicamente son como dos labios. Tenemos un músculo vocal y tenemos un cartílago vocal. Y lo que trabajan es el cartílago y el músculo. Y lo que cuando fluye el aire, atraviesa el aire en sentido vertical, lo que hace es oscilar. Y en esa oscilación, al igual que en una cuerda de guitarra, es cuando se genera una nota fundamental. Volvemos, tenemos
Vamos a representar estos 3 dedos como si fuera el músculo vocal. Y el dedo índice vamos a intentar entender que es el cartílago. ¿De acuerdo? Pues bien, tenemos que estamos trabajando así y ¿vale? Empieza a oscilar cuando el aire circula a través de él. Ejemplos que uno fácil lo tiene. Todo el mundo ha tenido un globo en las manos, ¿no? Cogemos un globo, lo llenamos y sin hacer el nudo, si nosotros estiramos de la goma el labio superior, ¿de acuerdo? Que si no desenrollas todo el globo queda como un pequeño aro de goma, ¿vale? Eso sería el cartílago, ¿vale? Y el resto, que cae un poquito, 1 centímetro, sería el músculo vocal. Si nosotros soltamos un poco, lo que va a hacer el aire que está dentro del globo intenta salir por ahí y emite un sonido. ¿De acuerdo? Todo el mundo eso lo ha hecho alguna vez, ¿no? Y a medida que tú lo estiras o lo comprimes, o sale pip. Entonces, ya entendemos que esto se parece, ¿de acuerdo? Pues bien, nosotros respiramos y soltamos el aire y pasa por las cuerdas vocales que a partir de ahora, como ya os he explicado, que no son cuerdas, que son como unos labios o unos pliegues, vamos a llamarle los pliegues vocales. Ya en Estados Unidos se empieza a llamar folders en vez de chords. Pues nosotros lo mismo, a partir de ahora llamamos pliegues vocales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tú estás hablando normalmente y lo que está pasando es que la nota fundamental y esas variaciones están trabajando tanto el músculo vocal como el cartílago. Va el aire y va habiendo una frecuencia de ondulación y va generando una onda a una frecuencia concreta. Al igual que una guitarra, si nosotros cogemos una guitarra y le damos a la cuerda 6 en el traste 5 y le damos una vez, tendremos el famoso La, con el La de 440 Hz, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa frecuencia está oscilando 440 veces. Si nosotros cogemos una guitarra y le damos a la cuerda número 6, la más gorda de todas, y le damos apretando el traste 5, en el La, lo que nosotros estamos generando es una nota que está oscilando 440 Hz por segundo. ¿De acuerdo? Estamos dando el La. Pues en la voz de pecho hay una serie de notas que nosotros podemos gestionar, ¿no? En función de si somos sopranos, mezzosopranos, tenores, contratenores, barítonos, etc., nosotros tendremos el registro de pecho, que se llama, lo tendremos un poquito más desplazado hacia los graves o hacia los agudos, porque cada instrumento de cada persona es absolutamente distinto. Entonces, cada uno tiene que entender que lo que voy a decir, ¿vale? Que yo lo voy a hablar en primera persona, yo soy un tenor, que voy desde el Do 3 hasta el Do 5, sería todo mi combinación de registros, o lo que yo debería cantar completo, ¿no? O sea, si yo soy un buen cantante, pues es de Do a Do es lo que debo manejar. ¿Todo va a ser de pecho? No, ahora lo veremos. O sí, depende del estilo. Pero bueno, si tú eres una soprano, pues por ejemplo tienes que desplazar todo lo que yo te diga, o tienes que desplazar una octava hacia arriba. Y lo mismo mezzo hacia abajo, bueno, respecto a la soprano, y el barítono también, ¿vale? Eso ya en otras clases, ¿de acuerdo? Pues bueno, recapitulamos, tenemos un aire que circula a través de unos pliegues vocales que están dentro de la laringe. Entonces, en función de cómo estén detensados estos pliegues, van a generar una vibración a una frecuencia determinada o otra, va a generar una nota que después pasará por el tracto vocal, subirá en los resonadores, los dientes, en los sinos, hará muchas cosas, ¿vale? Pero básicamente tenemos un aire que está haciendo vibrar, oscilar unos pliegues vocales. Estamos en voz de pecho, que es, bueno, está el modo del vocal fry y tal, pero bueno, la voz hablada, voz de pecho. Pues bien, nosotros empezamos la escala, pum, 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 empezamos a subir de notas cada vez que ponemos más tensión en estos pliegues vocales. La nota fundamental se va haciendo más aguda, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues hay unos
hay unos cartílagos que se llaman aritenoides que poco a poco van poniendo tensión a esta cuerda. Imaginemos que son los dedos gordos, van hacia atrás, hay unos músculos ahí, bueno, los aritenoides están controlados por varios músculos, ¿vale? El cruzado, el anterior, el lateral, etc. Eso también en otra clase. Entonces, a medida que va tensando, esta tensión de esta cuerda, de este pliegue vocal, al tensarse va oscilando cada vez más rápido. Empezamos a avanzar de que antes teníamos todo la oscilación de toda la cuerda, de todo el pliegue, y a medida que vas tensando, pues por una parte se empieza a quedar estática y empieza a avanzar sobre la cuerda la vibración, y cada vez que hay más tensión oscila más rápido. ¿Hasta cuándo oscila más rápido? Pues nosotros, una voz entrenada, pues sus aritenoides siguen tirando, pero ¿por qué os he explicado lo del brazo al principio? Porque el músculo vocal, que está enganchado, esto es de aquí, él está haciendo fuerza en contracción, está contraído, y los aritenoides están estirando del pliegue vocal. Entonces aquí hay una batalla de fuerzas, uno estira por un lado y el otro estira por el otro. Entonces llega un punto, ¿vale? Llega un punto que se conoce como la zona de pasaggio. Cuando entramos en esa zona, que son alrededor de unas 4 notas, ¿vale? El músculo vocal, si queremos seguir subiendo, él tiene que dejar de hacer fuerza. Porque si él sigue contrayendo, los aritenoides ya no pueden estirar más el pliegue vocal, no pueden hacer más fuerza. Entonces hay alguien que tiene que decir, bueno, pues chico, ya te apañarás, yo me desconecto. Y en ese punto, que para un tenor pues está alrededor, en función del tenor que sea, pues alrededor del mi, del fa sostenido en función del tenor, pues ahí dice el músculo vocal, oye, pues ya me suelto, ¿vale? Y entonces, como si el bíceps, como el músculo vocal se relaja, pues este tríceps, en este caso los aritenoides, consiguen estirar un poquito más, poner un poquito más de tensión a esos pliegues vocales. Pero claro, al desconectarse, al perder la fuerza, ¿qué pasa? Que de golpe solo empiezan a trabajar los cartílagos. Esta es la clave. ¿Por qué la voz de cabeza suena mucho más finita que la voz de pecho? Porque se desconecta el músculo vocal y pierde mucha masa los pliegues vocales. Los pliegues vocales que antes tenían la masa conjunta del músculo vocal más el cartílago vocal, de golpe solo tienen el cartílago. Por lo tanto, pierden ese peso en la voz. No estamos hablando de tonalidad. Ojo, no nos confundamos. El tono puede ser el mismo, pero el grosor que ha perdido todo el pliegue vocal hace que suene con un color mucho más liviano, mucho más ligero, que es el típico ya de cabeza. Entonces, hemos pasado de que estábamos trabajando con todo el pliegue vocal. Hay un punto en el que aquí alguien tiene que tomar decisiones y el músculo vocal se desconecta para que los aritenoides puedan seguir tensando un poquito más, y ahí se pierde masa en el pliegue vocal. Y por lo tanto hemos entrado en el registro de cabeza, donde solo el cartílago vocal está trabajando. Ejemplos. Os traigo aquí una guitarra y un bajo, ¿vale? Vamos a ver si nos aclaramos. Una guitarra, ¿vale? Si yo le doy una vez a la cuerda más gorda, esta guitarra ahora mismo está afinada en una afinación estándar de 440, que es esto, 440 Hz. Si yo le doy a la cuerda 6, lo que consigo es un mi, ¿vale? ¿Vale? Entonces, este mi lo voy a hacer, ¿vale? Escucharlo bien, lo voy a hacer igual con el bajo. Este mi, uy, se oye poquito, ¿no? Este mi es el mismo una octava más abajo, pero si yo voy subiendo, este sería el mismo mi que oscila, ¿vale? Que oscila a la misma velocidad que el de la guitarra. Voy a acercarlo.
¿vale? Como podéis comprobar, el sonido es diferente, el cuerpo es diferente, pero la nota es la misma. Y entonces eso es lo que nos viene a decir que tú puedes, en función de si esta cuerda, que tiene más masa, que tiene más grosor, como la estoy haciendo vibrar a una frecuencia concreta, me da una nota concreta, que es el Mi, y esta, que la hago vibrar a la misma frecuencia, pero como tiene mucha menos masa, me da la misma nota, pero el color es distinto, suenan diferentes, ¿de acuerdo? Pues con la voz de pecho y la voz de cabeza pasa lo mismo. Tú vas subiendo y hay un momento en el que hay notas en el pasaje que tú puedes elegir hacer de pecho o puedes elegir hacer de cabeza. Entonces, en función de cómo utilices tu laringe, pues las alas de pecho, las alas de cabeza. Llegará un punto en que ya el pecho no podrás y tendrás que pasar al registro de cabeza. A medida que vayas subiendo, ya no podrás. Entonces, tendrás que cambiarte al registro de cabeza. Excepciones. Bueno, pues antes os he dicho que un tenor como yo tiene que tener pues, un Do3 a un Do5. Y el pasaggio, o sea, está en el medio, por lo tanto hay una zona que es a partir del Sol, La bemol, pues que por ahí, si yo quiero seguir utilizando voz de pecho, debo hacer intervenir a un tercer actor que es el músculo cricoideo. Entonces, para esta clase voy a hacer así una pincelada porque esto es para distinguir voz de pecho de voz de cabeza, pero para que entendáis que hay muchas cosas que uno tiene que saber que existen y cómo utilizarlas para que, por ejemplo, la nuez de Adán, ¿vale? Que es el cartílago tiroides, que pivota en la laringe, si el músculo este se contrae, lo que hace es llevar hacia adelante y los pliegues vocales están insertados detrás de la nuez de Adán en el cartílago tiroides, por lo tanto, si él se vence hacia adelante, lo que consigue es más tensión. Pero en este caso, como los aritenoides no están trabajando más porque ya han llegado al final de su recorrido, es esta inclinación que da que podamos seguir estirando los pliegues vocales utilizando el músculo vocal, ¿vale? Entonces, a eso se le llama cobertura, impostación de la voz también, y lo que hace es que vayamos siguiendo, podamos seguir subiendo hasta un Do, por ejemplo, con voz de pecho. ¿Para qué se utiliza esto? Pues para el canto lírico. Bueno, hay cantantes que cuando utilizan voz mixta, que también viene en otra clase, o utilizan belting, bueno, pues dominar un poco la inclinación del cartílago tiroides es imprescindible para hacerlo bien. Pero es, como digo, forma parte de otra clase, ¿vale? Entonces, yo creo que con todo lo que os he explicado, uno ya puede tener claro qué es la voz de pecho y qué es la voz de cabeza. ¿Por qué le llamaron voz de cabeza? Pues porque como al ser más liviana el color, y como sigue subiendo en la escala, tú vas hacia arriba y al final es bien a partir de un Fa sostenido, un Fa en función del instrumento. Claro, cada vez era más agudo y las frecuencias agudas pues se cuelan por pequeños resonadores que tenemos en el cráneo, y entonces cuando se le ponía un poco de volumen y tal, pues resonaba todo por aquí, y entonces, pero era más bien una cosa porque ibas subiendo la nota fundamental y la frecuencia de oscilación cada vez era mayor, porque cada octava se multiplica. Si el La 3 lo tenemos a 440, el 4 está a 880. Entonces, en la antigüedad, como se notaba por aquí, se le denominó voz de cabeza. Pero al final, hoy en día, pues ya sabemos que esto no funciona así. Que la voz de cabeza pues es simplemente una pérdida de masa en el pliegue vocal y trabaja solo el cartílago. ¿De acuerdo? Pues hago un pequeño resumen global y acabamos con esto, ¿vale? Tenemos un aire que circula a través de unos pliegues vocales. Desde un principio está trabajando todo el pliegue vocal, músculo y cartílago.
los aritenoides empiezan a estirar, pum, 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 seguimos subiendo nota fundamental, cada vez oscilamos a una velocidad, a una frecuencia más alta, llega un punto que alguien dice, oye, yo hasta aquí puedo leer, ¿vale? Y entonces te dice, bueno, pues yo desaparezco de la ecuación. Entonces el músculo vocal se desconecta, empieza a trabajar solo el cartílago, como hay menos tensión, porque este actor ha desaparecido, el aritenoides dice, uy, me quita un peso de encima, voy a estirar un poquito más. Sigue apretando un poquito más, llega a un punto ya en el que dice, pues solo trabaja el cartílago, sigue subiendo, 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 y va subiendo cada vez una oscilación, una nota fundamental más alta. ¿Hasta dónde? Pues eso en función de cada instrumento y de lo entrenada o no que tengas la voz. Evidentemente, pues en los ejercicios hechos durante años hacen incluso el pasaje se mueva y que tu rango por los agudos y por los graves pues también aumente. Vale, entonces me diréis, bueno, es que yo tengo una amiga como último que habla muy agudo, o los niños. Entonces sí que es verdad que hay mujeres que tienen un tono muy agudo, y es porque siempre han hablado en voz de cabeza. Y los niños, cuando empiezan a hablar, como no es que hablen en voz de cabeza, es como sus músculos están poco desarrollados, pues aportan poca masa a la fonación. Entonces es el cartílago que trabaja pues hasta que no se empiezan a desarrollar ya para la pubertad. Por eso el hombre, pues cuando hace el cambio de voz, normalmente es cuando va al estirón, cuando añade músculo, no solo en la laringe, pues a su cuerpo, se estira, ¿entendéis? Y la mujer, pues, como no tiene ese cambio tan pronunciado, por el tema de la testosterona, bueno, unos rollos médicos, pues lo que hace es que tiene la voz un poquito más aguda, más finita, ¿de acuerdo? Entonces hay mujeres que siempre hablan en voz de cabeza, pero la mayoría no. La mayoría tienen un registro de pecho y un registro de cabeza. Y bueno, pues espero que esta masterclass os haya gustado, que sobre todo lo que he intentado es que se entienda lo que está pasando, ¿no? Porque a mí me lo han explicado de muchas maneras, y si hay algo, si después pues hacéis alguna pregunta y demás y veo que no os he entendido bien, pues repetiré la masterclass y la volveré a colgar, y evidentemente la podéis volver a ver. Si os ha gustado y lo tenéis claro, pues solo os digo que esto forma parte de un curso muy amplio que estoy preparando para el 15 de enero online, que todo esto también se explica en Ligada Studio aquí en Barcelona, en One to One. Y nada, que os paséis por la web y me escribáis y nos vemos. Pues nada, un saludo.